Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cual sea el caso. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Gracias por ver este video. En esta ocasión estamos respondiendo la pregunta: ¿basta creer en Dios para ser salvo? ¿O el hecho de creer que existe un Creador me salva? ¿Qué dice las Escrituras respecto a este tema? El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, nos explica precisamente eso, que muchas personas llegan a la deducción de que existe un Dios, y esto gracias a que Dios se nos ha manifestado a través de la creación. Ha creado la obra tan perfecta como son los elementos, el sol, el aire, el agua, los seres vivos, y obviamente incluyendo al ser humano, que lo ha hecho a su imagen y semejanza. Esto obviamente nos hace deducir de manera intelectual, de manera lógica, racional, que existe un creador, pero basta con llegar a esa deducción para ser salvo. Veamos qué nos dice la Escritura en la carta a los Romanos capítulo 1. Voy a leerlo desde el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces vemos que lo que la gente alcanza a entender de Dios o alcanza a comprender mínimamente de Dios, no es porque sean muy capaces, sino porque el mismo Señor se nos ha manifestado. Y ya lo explica más adelante Pablo en el versículo 20 en adelante. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pablo nos habla que desde el sentido de la razón y desde el sentido de que podemos ver las obras de la creación, es injustificable que alguna persona diga Dios no existe. Solamente una persona que realmente esté casada con el ateísmo o que de manera obstinada rehúse creer en Dios. El Salmo 14 y otros salmos nos afirman que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Hay personas que neciamente niegan la existencia de Dios, y no porque no existan pruebas, sino porque simplemente han decidido no creer. Entonces desde ahí vemos un problema en el ser humano, porque Dios se nos ha revelado en la creación de tal manera que podemos llegar a una conclusión de manera natural. De ahí el término teología natural o deísmo y demás términos, de que Dios existe por los elementos, por la creación. Y ahí pueden entrar muchos argumentos, pero no vamos a profundizar en eso porque vamos a responder la pregunta. Y sigue diciendo Pablo: pues habiendo conocido a Dios. Aquí el conocer a Dios es llegar a la conclusión de que Dios existe. No habla en un sentido de profundidad, que eso solamente se da cuando tú tienes una relación personal con Cristo. Aquí habla de llegar a una deducción de que Dios existe. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuál es la situación? Primeramente, Dios nos hace ver a través de Pablo que Él está enojado, Él está airado, debido a que Dios se ha revelado a la humanidad, de tal manera que la humanidad puede llegar a la deducción de que Dios existe, pero no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, y a pesar de que en su mente y en su conciencia sabían que el eterno poder de Dios se hizo visible a través de las obras de la creación, terminaron acabando en la idolatría.
adorando al hombre, al paganismo, que es la luna, las estrellas, y es de lo que habla Pablo, de tal manera que no tienen excusa, porque Dios se les manifestó, pero ellos obstinadamente se fueron a la idolatría. Entonces vemos varios problemas. El primer problema es que algunos abiertamente niegan la existencia de Dios. Las escrituras nos dicen que no hay excusa porque Dios se nos ha revelado esa parte intuitiva que Dios puso en el hombre, la conciencia, la cual nos lleva y nos impulsa a decir, hay un diseñador, hay alguien que hizo este cielo, este cosmos, y ese es un problema, que no se puede negar la existencia de un creador, aunque muchos ateos la nieguen. Ese es un problema. El segundo problema es que aunque muchos sí reconocen el hecho de que Dios existe y que Dios creó el cielo y la tierra, siguen en la idolatría y terminan adorando al hombre, a la criatura, a ellos mismos, a elementos como el cielo, la luna, las estrellas, lo que es el paganismo o la idolatría en sí misma. Y a tal punto de que se van pervirtiendo, como dice la escritura, cambiando el uso natural, debido a que Dios mismo los entrega, porque rehúsan creer en Dios. Y la otra categoría que vemos, hay gente que intelectualmente dice, creo en Dios, a lo mejor no soy religioso, no ando adorando una estatua entre comillas, no me inclino entre los elementos, que es el sol o la luna y las estrellas, pero ¿eso basta para ser salvos? Vemos que no es así. Y eso porque la primera carta a los Corintios no lo explica. Mismo Pablo ya nos explica esta situación. Y eso lo explica en el capítulo 2. Dice el apóstol Pablo en el versículo 14. Pero el hombre natural, esto es decir, el simple mortal, el simple ser humano, el común denominador, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, hay gente que sí puede entender que existe un Creador, pero si no se arrepiente, no se convierte a Cristo, pues no va a poder entender esas cosas espirituales. Dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, una persona, por el solo hecho de creer en Dios, no la salva. Por eso se necesita el Evangelio. Por eso el Evangelio es poder de Dios, como agrega Pablo en Romanos capítulo 1. Por eso la necesidad de predicar el Evangelio, porque el solo hecho de decir Dios existe no salva. Y es lo que dice Pablo en el versículo 16 del capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces el Evangelio tiene ese poder de salvación, tal como mismo Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Entonces lo que salva es el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, no solamente creer en Dios. Hay que creer en Dios, pero creer en el Evangelio, creer en el mensaje de Jesucristo y hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que cree en Dios, pero sus vidas están alejadas de la verdad de Dios porque terminan dándole culto y honra a las cosas creadas. Y ya lo explica Pablo más adelante en el capítulo 2 de 1 Corintios, porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. E incluso los religiosos que creen en Dios obviamente y que son altamente religiosos, ni aun ellos son salvos por el solo hecho de ser religiosos. Y eso Pablo lo explica en su segunda carta. Y esto haciendo una reverencia de los judíos que tienen todavía el velo en sus ojos cuando leen a Moisés. O sea, leen la Biblia. Hay gente que puede leer la Biblia, que cree en Dios, que es religiosa. Pero si no se convierte a Cristo, no entiende el Evangelio, no es salva. Y eso lo dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 en adelante. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha firmeza,
y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, se turbó, se entorpeció, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solo Cristo salva, solo Cristo nos quita la venda, solo Cristo perdona nuestros pecados. Por eso vemos el dilema de que no basta creer en Dios, no basta leer la Biblia, no basta ser religioso. Si no nos convertimos a Cristo de todo corazón, no podemos ser salvos. Y dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, bien pueden leer la Biblia, pueden leer la palabra de Dios, pueden hacer cosas religiosas, pero si no se convierten a Cristo no pueden ser salvos, porque Pablo afirma que solo Cristo quita el velo. Y en el 16 vean las palabras que dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, hasta que venimos a Cristo se nos quita el velo y dejamos de ser ese hombre natural del cual nos dice 1 Corintios, que el hombre natural no puede discernir, entender, profundizar las cosas de Dios, porque para él son locura. O sea que lo que primero que tenemos que hacer es predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, solamente el Evangelio y la palabra de Dios. Y termina Pablo diciendo en el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, podemos citar más textos donde comprueban la importancia de convertirnos a Cristo. Mismo Santiago nos expresa que Satanás cree y tiembla, pero no es salvo, porque esa fe nos salva. De hecho, Santiago lo que hace en su exposición cuando toca el tema de la salvación o de la soteriología no es proponer otra manera de salvación, porque hemos leído a través de todo el Nuevo Testamento cómo Pablo enseña que la salvación es por fe y no por obras. Santiago lo que está haciendo es estar hablando de que la verdadera fe lleva al obrar. Una genuina fe tiene una evidencia, por eso dice, yo te mostraré con mis obras mi fe. O sea, a final de cuentas las obras son una manera de testificar de que hemos nacido de nuevo. No por nada Gálatas nos habla de la obra del Espíritu, o sea, la manifestación de que tenemos el Espíritu, y ya nos dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, es el resultado de haber creído. Y es lo que pasa respecto a este tema. No basta creer en Dios, no basta leer la Biblia, no basta ser religioso si no nos convertimos a Jesucristo. Por eso es que la teología natural, como ahora está de moda, mucho científico dice creer en Dios y dicen que gracias a la ciencia llegan al conocimiento de Dios. Y la ciencia no es nada más que la observación, lo mismo que nos dice Romanos 1, porque vemos la creación, vemos las asombrosas obras de Dios y decimos, claro, Dios existe, pero Pablo nos dice que eso no basta, porque aún hay gente que creyendo en Dios y Dios revelándosele, lo niegan. Unos lo niegan con sus hechos, otros los niegan desde su intelecto, como el necio del Salmo 14 que dice que no hay Dios. Entonces no basta creer en Dios, porque aún los que creen en Dios se pueden perder si no está el Evangelio en sus vidas, porque terminan cayendo en la idolatría, pero el Evangelio nos quita la venda, nos lleva a la plenitud de esa fe que Dios ya de manera intuitiva ha puesto en nosotros. O sea, y esa fe me refiero a decir, a declarar que realmente Dios existe. Pero reitero, decir que Dios existe o creer que Dios exista no salva. Creer en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados, conocer el Evangelio, el poder de la cruz, como dice Pablo, eso salva, eso quita el velo, eso redime, eso perdona nuestros pecados. Solamente es a través de Jesucristo, y por eso es la importancia de conocer a Cristo y de predicar a Cristo, para que los hombres se arrepientan. Muchas gracias por ver este video, espero haya sido de bendición. Compártelo con tus contactos, suscríbete a este canal. Ora por nuestro ministerio, yo oro por cada uno de los que ven estos videos. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta la próxima.